Otra forma de conocer nuestra distribución de datos es a través de medidas de posición, los llamados percentiles. Los percentiles, para calcular percentiles, vamos a tener que considerar los datos ordenados y los percentiles informan qué porcentaje de datos quedan por debajo del percentil que se está considerando. Ya vimos uno, que es la mediana, es una medida de posición que deja el 50% de los datos de cada lado de ella. Entonces, la mediana es lo que se llamaríamos el 50 percentil. En general, el pésimo percentil es aquel valor que deja un porcentaje P de la distribución por debajo de ese valor. La mediana es el 50 percentil, los percentiles habituales son, por ejemplo, el 10 y el 90, el percentil 10 deja el 10% de la distribución por debajo de ella. El 90 percentil deja el 90% de la distribución. Hay una serie de percentiles especiales que se llaman cuartiles, que son los que dividen en 4 partes iguales la distribución. Es decir, el percentil 25, el percentil 50, que es la mediana, y el percentil 75 son los cuartiles. El percentil 25 se anota Q1 y es el primer cuartil. Deja el 25% de la distribución entre el mínimo y el Q1. El segundo cuartil se anota Q2, pero es el que conocemos como mediana. Normalmente lo vamos a seguir llamando mediana. Es el percentil 50 porque deja el 50% de la distribución entre el mínimo y Q2. Y el percentil 75 es anotado Q3 y deja el 75% de la distribución a izquierda de Q3. Noten que entre dos cuartiles, entre Q1 y Q2, hay 25% de la distribución. Entre Q2 y Q3 también hay 25% de la distribución. Con las medidas de posición surgen medidas de dispersión que incorporan a estas medidas, por ejemplo, el rango intercuartílico, que es la distancia entre el primer y el tercer cuartil. Es simplemente la diferencia, Q3 menos Q1. O sea, de nuevo, siempre si vamos a informar datos con la mediana, estaría bueno hablar de una medida de dispersión que puede ser o el rango, máximo menos el mínimo, o el rango intercuartílico. Retomando nuestros 9 datos que veníamos en el ejemplo anterior, podemos identificar al mínimo como 10, al máximo como 750, 9 datos, el rango es la diferencia entre los dos valores, 740, la mediana es el valor de la quinta posición, que es 90, el primer cuartil es una forma muy sencilla de sacarlo, es tomar el primer 50% de los datos, que es entre el mínimo y la mediana, y sacar ahí nuevamente la mediana. Entonces tenemos entre 10 y 90, la mediana es 40. Ahí tenemos el primer cuartil. Y entre 90 y 750, el valor central es 110. Por lo tanto, el rango intercuartílico será 110 menos 40 igual 70. ¿Por qué son distintos el desvío estándar y el rango intercuartílico? Bueno, por la misma razón que eran distintas la media y la mediana. Porque más allá de la cuestión de cálculo,
el desvío estándar depende de la media, que es una medida sensible a valores raros, a valores atípicos. En cambio, el rango intercuartílico es lo que llamamos una medida robusta, ¿sí? Se puede mover un poquito con datos atípicos, pero no mucho. Entonces, frente a distribuciones sesgadas, vamos a preferir describirlas con la mediana y el rango intercuartílico, por ejemplo. ¿Hay forma de detectar valores atípicos? Sí, justamente es haciendo uso de estas medidas de posición. Entonces, en los valores atípicos, groseramente podemos definirlos como aquellos valores alejados del centro. Nuestro centro, recuerden, es la mediana. Vamos a hablar de un método que es bastante sencillo y bastante usado para detectar valores atípicos. Y tiene que ver con establecer una marca a partir del rango intercuartílico. Entonces, si se hace la cuenta de 1,5 el rango intercuartílico, voy a considerar valores atípicos a derecha aquellos que excedan al tercer cuartil más 1,5 el rango intercuartílico. Y voy a considerar valores atípicos hacia el otro lado, hacia la izquierda, cuando cuando están por debajo de 1,5 el primer cuartil menos 1,5 el rango intercuartílico. Tomando nuestro ejemplo, teníamos el primer cuartil es 40, el tercero es 110, el rango intercuartílico es 70 y 1,5 el rango intercuartílico es 105. Entonces, para detectar datos atípicos, tengo que hacerme dos preguntas. Si hay datos más chicos que el primer cuartil, menos 1,5 el rango intercuartílico. ¿Cuánto de ese valor? Menos 65. ¿Tengo datos más chicos que menos 65? No, mi primer dato arranca en 10. Por lo tanto, no tengo valores atípicos por izquierda. Y por derecha, la pregunta que hago es si hay valores más grandes que el tercer cuartil más 1,5 el rango intercuartílico, o sea, 110 más 105, 225. Sí, tengo un valor atípico que es 750. Estadístico por los años 70, creo, llamado Tukey, juntó estas medidas de posición en una representación visual, y eso se le llama diagrama de caja. El diagrama de caja está conformado por el mínimo, el máximo, el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. En un próximo video vamos a ver exactamente cómo es la construcción del diagrama de cajas utilizando GeoGebra, que bueno, ahí es el cálculo, pero vamos a hablar en detalle de cada una de las partes del diagrama de cajas.